respecto a lo que dice Jenny, que es una opinión entre muchas que recogemos todos los días, ¿está pagando Gabriel Boric una cuenta que no es completamente suya? Creo que es una mezcla de dos cosas y me voy a hacer cargo primero de la responsabilidad de todos los que estamos en este panel. Hay una crisis de la política que ha hecho que las soluciones sean mucho más lentas en general que la necesidad de respuesta, y esa crisis de la polarización, póngale el nombre como quieran, ha hecho que no podamos resolver temas críticos para los chilenos como la reforma a pensiones, con la necesidad incluso hoy día de un modelo de gobernanza distinto o incluso soluciones más prácticas que vi como ministro hasta la agilidad de las instituciones públicas como el Banco Estado. Y esa incapacidad de ponernos de acuerdo hace que las soluciones lleguen más lento y paga el costo quien sea presidente, porque no puede darle gobernanza a un modelo que se ha hecho ingobernable, particularmente por la enfermedad del populismo que se está tomando el sistema político. Y hay harta responsabilidad también del gobierno de Gabriel Boric. En 60 días, 15 días, 10 días, 20 días, lo que sea, cuando uno se presenta de candidato a presidente, debe tener una ruta predefinida que tiene que entender los contextos que te pueden pasar. Es verdad, no es culpa de él ni la guerra de Rusia, ni la invasión rusa, no es culpa de él tocar las circunstancias del COVID, sí es culpa de él, y lo digo responsablemente, parte de la inflación, porque aprobó los retiros y no solo los aprobó, en plena campaña los usó como instrumentos de campaña y que lo están pagando los chilenos en su costo hoy día, pero la mayor responsabilidad tiene que ver con la falta de una señal clara de hacia dónde va el rumbo del gobierno. Hay tres problemas que apremian a los chilenos. El uno, y obvio, es la seguridad. Creo que las señales de impunidad que se están dando estos días con el indulto masivo es justo lo que no hay que hacer cuando tienes esta señal, por más que sea tu compromiso de agenda. Cuando tienes una crisis de seguridad, lo que último que deberías hacer es dar señales de impunidad. Lo segundo es la incertidumbre de la solución constitucional. No puede ser que haya dicho hace 2 o 3 días que si se aprueba hay un camino y si se rechaza no sabemos qué va a pasar. Creo que yo soy de aquellos que votó por una nueva constitución y espero urgente que el gobierno en su mayoría parlamentaria tenga una salida o una conversación respecto a cuál es la vía en el caso que se rechace el texto propuesto por la Convención Constitucional, pero los que queremos una nueva constitución tengamos una salida y un camino para seguir avanzando en ese proceso. Y la tercera cosa, ¿sí? Y cierro, que tiene que ver con la economía. No comparto lo que decía Osvaldo, a quien respeto mucho, pero creo que las actuaciones de los ministros no son individuales. Si los gobiernos son sinfonía, deberían funcionar como orquesta y no como cada uno tocando por su lado. Y creo que lo que han hecho algunos ministros le está pesando fuertemente, particularmente la ministra del Interior, estos días, que ha generado una debilidad y una fragilidad en la conducción política, que en señales de seguridad que obviamente le pesan al gobierno en estos días y no podemos dejarlo de lado. Entonces, diputado Mirosevich, a ver, es un gobierno que no tiene rumbo más o menos, ¿no? O que no tiene un relato, una claridad para dónde quiere ir. Eso es lo que, aparte de lo que ha dicho Sebastián Sichel, a ver, sí. ¿Qué opina usted? No, a ver, de nuevo, yo insisto con el ponerle color. No le pongamos color, lleva 60 días el gobierno. Inicialmente todos los gobiernos tienen una etapa de instalación que se demora, que es administrativa, que es tomar las riendas del Estado, que no es fácil. Pero una vez hecho eso, la verdad es que también recordemos una cosa: si uno mira el programa de Gabriel Boric, las promesas de grandes reformas estructurales requieren de una nueva constitución. No se pueden hacer las grandes reformas que Gabriel Boric prometió al país con una constitución que restringe la posibilidad de reformas sociales. Esa es la verdad. Entonces, no le exijamos que en los primeros 60 días, ni en los primeros 6 meses, haga las grandes reformas, porque recordemos que hay unas reglas del juego de la constitución que lo impiden. Entonces, también es verdad que cuando pase el plebiscito, que ojalá gane el apruebo, vamos a tener una cancha de un nuevo marco constitucional para que esas reformas sean posibles. Me refiero a reforma de pensiones, reforma de salud, lo que a la gente le interesa. ¿Qué es lo que hay que hacer ahora, antes del plebiscito? Una reforma tributaria. Porque se haga lo que se haga después, va a requerir plata. Y esa plata hay que comenzar a pensar cómo se recauda, ¿no es cierto? Un modelo tributario más justo. Eso se discutirá ahora en la Cámara, sí. Ahora, dentro de poco. Pero de nuevo, las grandes reformas no son posibles hacerlas en el primer cortísimo tiempo. No es posible. La Constitución no lo permite. Entonces, se requiere del apruebo para llevar a cabo esas promesas, para cumplir esas promesas. No hay otra manera. Lo que acaba de decir Vlado es coherente con lo que han dicho muchos ministros, que yo no estoy en acuerdo, y que se notifique a la ciudadanía. Este gobierno va a empezar a gobernar a partir de septiembre, si es que efectivamente, como quiere Vlado, gana el apruebo.
Mientras tanto, ¿qué? Yo creo que el experimento es bastante caro para el país, ¿eh? Me van a disculpar. No, sí. Nosotros nosotros elegimos un presidente de la República y ese presidente el 11 de marzo tiene que ponerse a gobernar. Y los ministros y la coalición tienen que apoyarlo en el desarrollo de ese gobierno. Pero Francisco, ¿qué le dice? Es un poquito laxo, además, perdón, y es un poco laxo. A mí y disculpen que me retrotraiga a la condición del Parlamento anterior, digamos. A mí me habría encantado tener una oposición como la que tú estás declarando. Porque honestamente, ustedes desde el día 1 a nosotros nos dijeron que no nos instalábamos, que había sequía legislativa, que todos los proyectos... Pancho, recuerdo algo. Pero para no entrar en eso, porque Jenny estaba hablando justamente de sus problemas y de su expectativa con este gobierno. Ese es el tema, pues. Entonces, ese es el tema. ¿Qué le dice usted a Jenny ahora? Bueno, a Jenny hay que decirle, a todas las Jenny de Chile, que efectivamente que están cansadas además de la mala política y de la ausencia efectiva de los gobernantes vinculados con la ciudadanía y poniéndose en sintonía de verdad. Y cuando decimos de verdad, efectivamente el Parlamento tiene que dar todos los accesos y facilidades, no solamente para que el sueldo mínimo suba como lo hemos dado y hemos concurrido con nuestros votos, todas y cada una de las veces que sea necesario hacerlo, pero el Ejecutivo tiene esa potestad económica, no la tenemos afortunadamente los parlamentarios. Cada vez que nos hemos atribuido, Jenny, esa facultad a través, por ejemplo, de los retiros, bueno, usted sabe cuánto le está costando el litro de aceite hoy día, usted sabe cuánto le está costando el kilo de pan, usted sabe cuánto está pagando, lamentablemente, si es que tiene crédito hipotecario de más en relación a lo que pagaba antes, o un crédito de consumo para a lo mejor arreglar su casa. Entonces, efectivamente, el Parlamento no se ha hecho cargo de Jenny, y no se ha hecho cargo de ninguna Jenny, y el diputado Boric hoy día el presidente Boric va a tener que hacerse cargo de las votaciones del diputado Boric, pues. ¿Jenny? Sí, es así. Claro, mientras tanto, Jenny abría los ojos bien grandes porque me imagino que te hacía sentido varias cosas que decían, ¿no? No me alcanza con mi sueldo pagar entre el dividendo y el jardín. Obvio. Claro. Ahí ya quedó. Ahí sí le fue el sueldo. Tengo que estar pidiendo a familiares y todo eso. Entonces, es súper difícil. Porque yo me alegro que a la gente más pobre, que es la que más le cuesta, que no tiene una casa con condiciones a lo mejor como la mía, que no vivo en un gran departamento, pero me alegro que le suban el sueldo mínimo, que haya ayudas para la gente. Pero ¿qué pasa con los del medio? Yo pago casi 300.000 en dividendo y casi 200.000 y tanto en jardín, y sin contar las cuentas. Entonces ahí uno queda como acogotado. A mí no me han subido el sueldo en 8 años. Entonces yo trabajo como diseñadora, soy profesional, pero como estoy al medio no puedo alegar, no puedo decir nada, porque si alego me despiden, porque si cualquier cosa. Entonces la verdad es que es como un poco angustiante esta época. Este año me sentí un poco más abrumada, sí. Yo creo que con el mayor respeto a Jenny no hay que decirle mucho, hay que escucharla. Claro. Porque tal vez el problema que tiene el sistema político es que se ve obligado a decirle cosas a la gente y no la escucha previamente. Ella ha hecho una demostración de sentido común y sabiduría notable. Nos ha dado una lección a todos los que estamos mirando aquí respecto a cómo hay que ponderar los 60 días, etcétera, etcétera. Y lo hace además desde una opción. Ella votó por Gabriel Boric. Entonces yo creo que el sistema político, más que decirle a Jenny, tiene que hacer. A los subcontratistas de ENAP hay que promover la ley que termina con la subcontratación impropia. A las personas que tienen problemas con los sueldos hay que tal vez indexar los sueldos a la UEF. Hay que hacer, no hay que decirle. Hay que terminar con la cultura del Twitter y empezar a hacer las cosas. Aquí está de moda decir estamos preocupados por esto. Todo el mundo puede estar preocupado, pero con eso no se resuelve nada. Hay que empezar a hacer. Cuando se pide que en 60 días se hagan cosas, bueno, todos hagamos cosas, pues. No basta con decir nosotros queremos que al gobierno Boric le vaya bien. No, pero ¿qué va a hacer usted para que le vaya bien? Porque como estamos metidos en un brete jodido, perdóneme la expresión,
la verdad que todos tenemos responsabilidad respecto de esto. No, claro que sí. Tenemos todos, preguntémosle a Sebastián Sichel, ¿tiene perdón, y quería decirle a Sebastián, con el mayor respeto, ya, vaya directo que el último indulto que conocimos en Chile, general, como él lo señaló, fue el que hizo el gobierno del presidente Piñera al inicio de su segundo gobierno. ¿Se acuerda qué indulto era? En Valparaíso, acuérdese, y salió un montón de gente. Por favor. El indulto masivo. El indulto general, y que después generó un montón de líos porque muchos de los indultados siguieron cometiendo otros delitos y fueron por lo menos del que yo recuerdo, a lo mejor habrá otros. Pero por eso, para preguntarle a Sebastián Sichel, a ver, su punto ahí. Mucho falta, soy malo para los empates. Creo que no, pero es bueno decirlo. Es bueno decirlo. No, ya bueno, pero tú me conoces, sabes que esa lógica a mí me tiene más que cansado. Creo que el indulto estos días es una torpeza. Pero Sebastián, no te canses, si hay mucho por hacer. No hay que estar cansado. Son señales de impunidad. Pero cosas bien de fondo. La primera, hay una sola forma de mejorar los ingresos de las personas. Cualquier idea de indexación, de regulación de precios, solo falsear a la gente, que es como la promesa de los retiros. Es plata para hoy y hambre para mañana. Hay que apoyar fuerte a las pymes en Chile y hay que pelear por la concentración de las empresas en Chile. Creo que son dos factores críticos, rápidos. Tenemos un problema grave de concentración empresarial en Chile que ahoga a las pymes y tenemos un problema grave de pymes que no pueden desarrollar sus negocios por falta de incentivos para salir adelante. Y en eso el Banco Estado, la Corfo, felicito ya, para que vean que no todo es guerra acá, los nombramientos que hizo el gobierno en la Corfo y el Banco Estado, a mí por lo menos son personas que creo que son absolutamente aptas para hacer eso y hay que apoyarlos con todo para desatar rápido los negocios. La economía chilena se mueve por pequeños negocios. Una cosa ahí, y por eso termino. Lo otro, y mi saludo a Pancho ahí que no había visto que está, que dice Pancho y tiene toda la razón. Ojo, Gabriel Boric ganó con harto un voto fiduciario, que se decir, le decimos los abogados, pero lo voy a decir en simple, un voto prestado. Él sacó muy poca votación en primera vuelta y sacó mucha votación en segunda vuelta, más bien por rechazo con el candidato que competía que por votación propia. Y eso le da una doble responsabilidad a 60 días. Si lo que vamos a hacer es esperar a ver qué va a hacer en 60 días o instalarse, no conozco ningún lugar del mundo en que el trabajo no llegue y que, mira, espéreme 60 días para ver cómo hago las cosas. Yo creo que él tiene un desafío mayor. Sabía, él, yo, todos los que nos presentamos al gobierno, que teníamos una convención constitucional encima, que teníamos el COVID, no sabíamos que estaba la invasión a Ucrania, pero son condiciones dadas y los gobiernos no tienen tiempo que esperar para tomar decisiones. Y eso es lo que me preocupa principalmente. Claro. Uno, lo dije, lo que pasa con la convención constitucional, el chantaje, de decir, mira, si hay rechazo, volvemos a la constitución de Pinochet, cosa que no quiero, me parece brutal y creo que es urgente que la clase política dé una respuesta viable a cómo vamos a tener una nueva constitución si pasa eso y no esperemos el resultado de un plebiscito para eso. Y lo segundo que hacer es medidas de seguridad urgente, entendiendo que la agenda anterior fue profundamente rechazada muchas veces por los parlamentarios de oposición y hoy día se dan cuenta que era urgente acelerarla para proteger a los chilenos. Sí. Sebastián, muy cortito, bueno, además de saludarlo, ¿no? Quisiera preguntarle a Jenny, porque Jenny es el prototipo clase media que paga colegio, que paga dividendo, en este caso el jardín, ¿no? Que es profesional, que trabaja, pero que hoy día no le alcanza. Y eso es una realidad. Jenny, quisiera preguntarle, sin decirnos el nombre de su empresa, de donde usted trabaja, pero porque usted dijo que era diseñadora gráfica, ¿es una pyme donde usted trabaja? ¿Es una gran empresa? ¿Cuál es el contexto? No, es una empresa pequeña. Pero menos mal que mi jefa no ve tele, porque no sé, igual es difícil, no puedo nombrarla, pero sí, también es culpa de uno en que no se hace valer también. Entonces, como que, no sé, yo sí llevo muchos años ya trabajando diseñadora en distintos lugares, pero llegué acá y uno como que se deja estar, como que, en algún momento me subirán el sueldo, en algún momento no sé. Como que uno le da lata ir a hablar con el jefe, sí, uno le da vergüenza, que no me alcanza. Sí. En estos momentos yo creo que me van a decir que no nomás. Claro. Sí. No, es que Jenny sabe por ningún motivo uno es el culpable de esa situación, así que no te sientas culpable por esa situación, porque me imagino que más de uno siente lo mismo y no es culpa del trabajador en ningún caso. Ahora, si Jenny tiene que irse al trabajo, entonces, por cierto, tiene que ir a trabajar, pero ya decía, no quiero irme sin decir mi mensaje final. Yo creo que sí, lo que pasa es que quiero decir que tengamos fe, votemos por la nueva constitución, limpiemos un poco este país y yo tengo esperanza de que a pesar de lo acogotada que me veo,
yo creo que a lo mejor van a mejorar las cosas. Así que tengamos fe, no echemos pura mala onda, ni de antemano ya estemos rechazando, por favor. O sea, por favor... Que se logren los acuerdos, ¿no? Que se logren acuerdos, que por favor nos vayan ayudando también a la clase media, que la luz, el internet no suban. La luz sube siempre en invierno porque quieren ganar más estos gallos, no porque tengan que subirla. O sea, factor de tarifa invierno, por favor, elimínenla. Es muy difícil. Y lo que tú me decías también fuera de cámara, ya estamos llegando a un punto en donde tú dices, bueno, me voy a restringir en X gasto y ya he restringido harto. Sí, todo para mi hijo. O sea, si yo te compraba antes, no sé, una galleta, 2 galletas, ahora eso no se puede hacer. O sea, muy difícil. Así que, por favor, por lo menos en lo concreto, el factor luz no lo suban, por favor. Gracias, Jenny. Muchas gracias. Que le Saludos vaya a mi mamá, bien. Muchas gracias. a mi suegra y a mi hermana. Siempre hay que estar bien. Siempre hay que estar bien con la suegra, Jenny. Saludos a todos. Chao, chao. Y a mi jefa. Gracias. También hay que estar bien con la jefa y con el jefe. Clave, ¿ah? Clave. Saludos a mi suegra en Chile también. Ah, bueno. Aprovechando. Totalmente. Siempre hay una buena oportunidad, Sebastián. Oye, pero el testimonio de Jenny es fundamental. Yo lo decía y lo reitero, ¿no? Entonces ahora es como que uno se pregunta, ¿qué pasa con esa clase media? Que paga dividendo, que paga jardín infantil o colegio, que paga probablemente una cuota de un auto. Sí. Y no está hablando de lujos, Jenny. Jenny es profesional. Jenny trabaja en una empresa más chiquitita, pero está cómoda. Lo que pasa es que hoy día el sueldo no le alcanza y antes nunca fue a pedir pega, o sea, a pedir aumento de sueldo. Entonces, ¿cómo se enfrenta a ello? Porque hablamos o del súper rico, que es el 1% o el 0,00001%, ahí diría yo. Y el resto es la gente que está muy necesitada. Para usted, diputado Longton, ¿cuál sería la fórmula entonces para Jenny y tantas otras Jenny? Ahí sí, se me ha ido el audio. A ver, primero lo de Jenny en relación a la desprotección que hay de la clase media, eso es una realidad. Son el jamón del sándwich. Y las fichas de protección de nuestro país lamentablemente no premian a quien logra progresar en la vida o logra salir adelante. Y esa es una crítica que te la hacen en todos lados. Las herramientas para poder ir en ayuda de la clase media son insuficientes. Es decir, pareciera ser que el salir de la vulnerabilidad en nuestro país se castiga. Y eso lamentablemente no lo ha abordado ningún gobierno porque son medidas de mediano y largo plazo. Y en este país lamentablemente somos un país cortoplacista, los gobiernos duran 4 años, hay una incapacidad de ponerse de acuerdo y ahí quiero profundizar respecto a esto. Lamentablemente cuando se es oposición, y lo vivimos en el gobierno anterior, hay una suerte de inmovilidad, es decir, yo me opongo porque el gobierno de turno tiene determinado color. Y hay cierta incapacidad de poder avanzar en acuerdos precisamente para no desagradar o no incomodar a la base que te llevó a resultar elegido. Y yo creo que nosotros que ejercemos cargos de liderazgo tenemos que sobreponernos a esas cosas, sobreponernos a las redes sociales, sobreponernos a que nos griten algo, sobreponernos a que nos digan entreguistas, a que nos digan, mira, no le des nada al frente, porque en 4 años más tenemos que ser nosotros gobierno. Yo no estoy en esa posición y yo creo que Pancho tampoco. Estamos por colaborar, pero también estamos para ser firmes en aquellos puntos que no nos parecen. Y creemos que en materia de seguridad este gobierno se ha dado señales muy, muy equivocadas. Entonces, antes que nosotros digamos, mira, ¿sabes qué? Vamos a llegar a un acuerdo. Le decimos, pero están los proyectos sobre la mesa. No desliguemos responsabilidades que le competen al gobierno respecto a utilizar herramientas que tienen en su mano, que tienen el poder para poder utilizarlas. Entonces, a ver, pongámonos de acuerdo, crucemos el río en aquellas materias o cedamos en aquellos elementos que le hacen bien el país, salgamos un poquito de las trincheras, de la polarización, porque hoy día lamentablemente vende más presentar una acusación constitucional contra un exministro o ejercer herramientas que sean mediáticamente tengan un buen titular, que preocuparnos de los temas de fondo. Entonces, es ahí donde perdemos la desconexión muchas veces con lo que está pasando en la calle y con lo que le está pasando particularmente a Jenny en este caso. Entonces, yo por lo menos, y Pancho también, y Jorge también, acá en la bancada de diputados, nos hemos reunido sin complejos con el gobierno. Vamos a la moneda, no tenemos problema.
En el gobierno anterior, ¿cuántas veces vieron a parlamentarios de oposición ir a La Moneda, reunirse con los ministros, sentarse en una mesa? Mira, el presidente Boric lo hizo, a propósito del acuerdo de la niñez. Sí. ¿Cuántos más lo hicieron? Porque no quieren sacarse la foto, porque no quieren estar ahí. Mira, si tenemos que trabajar en conjunto para solucionarle los problemas a la gente, es el único remedio. Pero también ser firme en situaciones que nos parecen que son equivocadas y están generando una señal de impunidad gigantesca. Diputado, permítame interrumpirlo porque tenemos una información de último minuto. Nos trasladamos hasta el Congreso. Ahí está Luis Cuadra con el ministro Marcel. Luis, te escuchamos. Indicó el presidente del Senado. En cuanto a la proyección y la planificación, ¿cuáles son estas expectativas que ustedes tienen como gobierno? Están hablando bueno, está dentro de los plazos que necesitamos para que pueda salir oportunamente esta legislación, y creo que... Bien, vamos a arreglar ese micrófono, ahí está esa situación. Un dato que quiero, un elemento que quiero poner en la conversación, diputados, también Osvaldo, ¿no? Y Sebastián. Sabemos que el tema de la inflación está afectando a muchos países del mundo y sabemos cuánto malestar eso puede generar en las personas y en las sociedades. El problema que tenemos en Chile es que tenemos además una situación política compleja, porque tenemos desconfianza en las instituciones, porque tenemos efectivamente una situación de inseguridad muy desatada, y tenemos varios temas pendientes. Entonces la pregunta es, ¿puede esta situación económica convertirse en un nuevo malestar si no se trabaja bien? Y aquí, con la concurrencia, por cierto, de todos los sectores, Osvaldo. Yo no creo que hayan condiciones para que se produzca un nuevo estallido. Creo que yo me quedo nuevamente con Jenny, que la escuchemos. Y ella nos dio un mensaje al final. Hay que tener fe, dijo. Sí. Bueno, no está en mi cultura lo de la fe, pero le hago caso. Esperanza, dijo. Esperanza. Porque esa sensatez... Mire, si el sistema político está preso del Twitter, y lo que hay que escuchar es a la gente como ella, no el Twitter. Porque a lo mejor la fisonomía de la actuación de esto que porque en una sociedad sin clase, la única clase que ahora inventaron es la clase política. La clase política tiene que escucharla. Y desde ese punto de vista yo creo que el tipo de medidas que haya que adoptar tienen que ser medidas importantes, que vayan al hueso del problema y que no caigamos yo concuerdo que no hay que caer en el populismo. Mire, yo soy tremendamente crítico de los retiros, desde el primero. Y creo que fue un tremendo error. Y fue, no puedo decir hasta ahora de la mañana, la expresión que me nace respecto de los que votaron a favor de eso. Ya, pero aquí... Entonces, perdón, ¿por qué digo esto? Porque es fácil buscar soluciones de esta naturaleza para enfrentar problemas. El punto es que esas soluciones al final agravan los problemas. Perfecto, pero hay un punto ahí que quiero también preguntarle al diputado Longton, que sabemos que se tiene que ir. Hubo un sector en el país que creyó que con la llegada del presidente Gabriel Boric, a propósito de estos 2 meses, se iban a, de alguna manera, desactivar ciertos conflictos sociales, ¿no? Menos protestas, menos Plaza Italia, ahora Posta Central, es decir, iba a bajar, y sin embargo eso no ha ocurrido, y se agrega, insisto, el factor inflación. Entonces, una última reflexión al respecto, diputado Longton, ¿por qué eso no ha pasado? ¿Por qué no se ha desactivado parte de ese descontento o de esos grupos también minoritarios que a veces también ejercen mucha presión y de manera violenta en algunos casos? Sí, yo comparto contigo, Mirna. Yo creo que hay parte de este gobierno que creyó erróneamente de que la llegada al poder de ellos iba a desactivar ciertos conflictos de manera natural. Si llegamos nosotros, la gente que está en la calle está con nosotros, por lo tanto ya no van a marchar. Y la verdad es que esa gente no está por... no sale mucha gente de esa calle, no está por salir a resolver problemas o que se le solucionen determinados problemas particulares. Están por generar caos, están por generar destrucción y están por generar violencia, independientemente de quién está en el poder. Entonces, eso generó que este gobierno lamentablemente tuviera que improvisar en muchas de sus acciones y no tener un plan de acción definido. Si lo que pasó en Temuco-Ulcúi fue muy revelador, Mirna. No había un plan de acción respecto a cómo abordar el tema en la Araucanía para resolver un problema que lleva mucho tiempo. Entonces, eso hace que te despreocupes de algo que es básico, que es la seguridad en nuestro país. Entonces, como no había un plan de acción, el tema de la seguridad lo dejamos en segundo plano porque pensamos que se iba a desactivar estas cosas de manera natural. Entonces,
al no haber un plan de acción, Mirna, lo que se genera es descontrol en materia de seguridad, porque dejas de ocupar herramientas que tienes a disposición por un tema ideológico, por no desagradar o no molestar a la base que te llevó a ocupar determinado cargo. Entonces, ahí, Mirna, se produce claramente una desconexión con la realidad, una desconexión con lo que es prioritario. ¿Qué es lo que es prioritario? Dar seguridad o, en definitiva, generar un plan de acción que el día de mañana te puede llevar a tener éxito. Yo creo que primero dar seguridad y elaborar ese plan de acción, Mirna. Pero lamentablemente hasta ahora hemos visto mucha improvisación y que además se acompaña con una falta de coherencia que ha tenido este gobierno en relación a determinadas acciones que ejerció en su minuto. Y eso obviamente que afecta la credibilidad de los ministros y afecta la credibilidad de un presidente que no sabemos con qué va a salir. Es decir, ¿es el presidente Boric de la segunda vuelta, de la primera, o es el presidente Boric? Y eso obviamente que va generando una sensación de poca credibilidad y poca confianza en relación a las acciones que está ejerciendo. Muy bien, gracias diputado por su tiempo con nosotros aquí en Tu Día. Gracias, diputado. Usted estaba levantando. Saludo también a Sebastián, que está en Italia. Muy bien. Eso, un saludo. Bien. Oye, a mí me gustaría decir una cosa pequeña pero importante a propósito de lo que decía Jenny. A mí me evoca, me recuerda a mis abuelos, en el sentido de que les tocaron vivir tiempos difíciles, ¿no? Y hoy día estamos en un tiempo difícil. Y lo que decía Jenny tiene mucho sentido común. Lo decía Osvaldo, tiene mucho sentido común. Lamentablemente estamos en un momento donde hay que apretarse el cinturón y eso no puede significar perder la esperanza, no puede significar perder la fe, ni tampoco echarle la culpa completamente a quien le toca gobernar hoy día, en 60 días. O sea, pero creo que para ir a cosas más concretas, porque está bien, se entiende el punto de vista suyo y por el otro lado fuera el estado de ánimo que decía una cosa distinta, que decía esto de que se llegó sin un plan perfecto, o Sebastián Sichel, pero en cosas concretas, por ejemplo, pensiones, estamos esperando esta gran reforma tributaria, la llevamos esperando 8 años. Evidentemente ustedes son, con Osvaldo Andrade, de los que quieren un cambio total al sistema, o sea, bien importante, y hay muchas expectativas con lo que pasa en la convención, perfecto, pero también si escuchamos a la gente en las encuestas al menos, que conocemos las últimas, la mayoría sí cree también en que se pueda ahorrar uno la plata, la cuenta individual, que la plata es de uno, que se herede, eso dicen al menos las encuestas que hemos conocido públicamente. Entonces, ¿pragmatismo o ideología? A ver, es que depende, es que estas cosas no son una contradicción. Porque ya lo ha dicho el gobierno y presentó un proyecto, recordemos, presentó un proyecto de ley para que a nadie le quepa duda de que los fondos son inexpropiables. Eso es lo primero. Lo que usted ya ahorró es suyo, es inexpropiable, es heredable. El gobierno fijó una posición cuando mandó un proyecto de ley. Ya lo había dicho hace rato, ¿no, Gabriel Boric? Pero para que a nadie le quepa ninguna duda, el proyecto ya está enviado. No le van a sacar la plata a la cuenta individual, pero las personas también están diciendo que quieren seguir ahorrando en esa cuenta individual. Bueno, respecto de lo que viene, mire, pero si, ¿cuál es nadie está diciendo que la gente va a dejar de ahorrar en el nuevo sistema. La gente va a ahorrar también, va a haber un espacio de capitalización individual. Pero ¿cuál es la parte que terminó generando pensiones muy bajas en Chile? Que fue tan radical esta mirada ideológica de los que hicieron esto en dictadura, que solo mantuvieron la capitalización individual como el principio general del sistema y claro, después llegaron un aporte solidario, pero pequeño, más bien un subsidio a la pobreza podríamos denominar. Pero por lo tanto, para que quede súper claro, usted está diciendo que la reforma que venga en conjunto con lo que quede en la Constitución que se aprueba va a permitir que las personas sigan ahorrando en una cuenta individual con una parte solidaria, otra parte pilar solidaria, pero ¿va a haber cuenta individual? Una parte va a tener que, a mi juicio, administrada por un ente público, a mi juicio, no más por la FP. Exactamente, administrada por un ente público, pero que usted pueda seguir aportando, claro está, pero no solamente a su cuenta individual, a un gran fondo de ahorro colectivo, que es lo que finalmente hace que los más jóvenes financien las pensiones de los más viejos, y cuando los más jóvenes sean viejos, también los más jóvenes le van a financiar su pensión. Y lo de la cuenta individual se puede heredar. Termino con esto. Esta combinación es la única manera de tener pensiones dignas. Solo capitalización individual con los sueldos bajos que tenemos en Chile no alcanza para juntar la plata necesaria. Y solo ahorro colectivo y reparto tampoco da. Entonces hay que combinar. Hay que combinar. Preguntémosle qué piensa la senadora Paulina Núñez, que está con nosotros, quien se suma a esta conversación. ¿Cómo está? Buen día, gracias por estar con nosotros. Muy bien, muchas gracias, muy buenos días, saludar allá a todos en el panel. Recién estoy sumando a la conversación, así que escuché, ¿cierto?, a propósito de las prioridades del gobierno, y creo sinceramente que lo que ha ocurrido durante este tiempo es que el gobierno no partió priorizando
aquellas demandas sociales que incluso estuvieron muy presentes en el estallido social, como fue el tema de las mejoras en las pensiones, el tema de la seguridad ciudadana, más allá incluso del orden público, ¿cierto? El tema de la seguridad ciudadana, y de a poco ha ido involucrándose en este tema, o en estos temas. Pero, por ejemplo, porque mucho se dice, a otros critican, otros avalan, que se está esperando eventualmente la convención, ¿no? La convención constitucional, que es lo que se dictamina allí para finalmente hacer la reforma de pensiones, por ejemplo. Entonces la pregunta es, ¿usted cree que debiese dar hoy día un golpe de timón efectivamente el gobierno del presidente Gabriel Boric, presentar esta reforma así, que sea ya prelegislada y todo, pero que sea contundente y se avance en esa materia? ¿Y sería distinto a su juicio? Sería distinto, porque además la Constitución no va a establecer el sistema previsional para Chile. Cuánto vamos a tener de cotización, si va a ser un sistema de reparto mixto o de capitalización individual. Lo que va a establecer la Constitución es una garantía constitucional, que es una pensión digna para todas las personas, para todos los chilenos y chilenas. Y en ese sentido, esperar que diga aquello, en lo que me imagino, estamos todos de acuerdo, es perder el tiempo. Hoy día en el Senado hay una reforma previsional que tomó 1 año y medio ser discutida y votada en la Cámara de Diputados y Diputadas. Se encuentra en el Senado, específicamente en la Comisión de Hacienda. Y esa reforma se detuvo, y hay que decirlo, bueno, a lo mejor por varios motivos, pero uno de los principales fue qué hacemos con el aumento de la cotización, de un 10% a un 16%. Pero si ese 6%, pero para terminar la idea... Pero para ir a lo concreto... Para ir a lo concreto, sus votos están para terminar con las AFP, sus votos están para que esto lo rentabilice el día de mañana un ente estatal, en fin, es que es para allá va la reforma. No, porque cuando tú estás discutiendo en el Congreso tienes que ver distintas indicaciones. Mirá, yo lo que estaba tratando de decir es que no perdamos el tiempo del año y medio transcurrido con esta reforma en la Cámara, porque no podemos seguir chuteando la pelota y las personas seguir con estas pensiones que son bajísimas, poco dignas y que evidentemente tienen que mejorar. Entonces, para retomar la idea, yo creo que es importante definir primero una cosa. Ese 6% de aumento, ese nuevo 6%, va directo al bolsillo del trabajador, se reparte, por ejemplo, 3 y 3 a un fondo común, o 4 y 2, bueno, ahí se detuvo. Entonces, ¿qué le planteamos directamente al propio presidente en su minuto? Que no perdiera el tiempo e ingresaran, aunque fuera una indicación sustitutiva. ¿Qué es lo que es esto? Que puede sonar muy técnico. Que el gobierno legítimamente tiene el derecho de presentar, ¿cierto?, su propio proyecto sobre y no perder ese tiempo y empezar a discutirlo. Claro. Entonces, ante la primera pregunta, yo no creo que haya que esperar que resolvamos incluso el 4 de septiembre y después, mucho después, porque ahí recién la ciudadanía va a decidir si avanzamos o no en la convención para poder tener un nuevo sistema de pensiones. Y creo que el ministro, cuando dice, Marcel, hace un par de meses atrás, que esta prioridad para el gobierno se va a empezar a discutir recién en el último trimestre de este año, es pegarle un portazo sobre todo a los adultos mayores, a las personas que están esperando una mejora de las pensiones. Sí. Francisco, ¿usted coincide con eso, diputado Barraga? Yo coincido que es un tema pendiente, que es muy urgente. Nosotros ya lo discutimos con Bravo en la legislatura anterior y lamentablemente quedó estacionado en el Senado. Creo que, bueno, aquí tenemos un ministro de Trabajo que fue además muy competente. Y que hizo oye, si uno no porque piense distinto, no puede reconocer, aunque le moleste que un momio, bueno, para el no dije eso, no dije. No, pero su sector hace pero fue el ministro Osvaldo, es verdad. Oiga, pero su sector ha hecho robas de la concertación. No engañemos a la gente. El Pilar Solidario estuvo acá. Pero por supuesto, y el Pilar Solidario hace que participe el Estado y que participe la sociedad en su conjunto a través de impuestos generales en este tema. Sí. Aquí el gran problema que tiene el tema de las pensiones no solamente el ahorro, sino el periodo que ahorramos los que trabajamos durante el tiempo para poder terminar, digamos, jubilándonos. Como lo dijo la Comisión Marcel, como lo dijo la Comisión Bravo. Y también las lagunas, diputado, pero en el tema FP es que me falta a mí como el tema pelear. ¿Dónde está el problema? Yo no me voy a perder en esto, A mí me da lo mismo si se llaman AFP, PFA o como se llamen, pero sea público o privado. No, el ahorro individual de todos y cada uno de los ciudadanos que durante estos más de 30 años han concurrido y que pudieron demostrar que efectivamente esos dineros existían, no para los fines que fueron retirados, pero sí existían, son de todos y cada uno de esos chilenos.
Y eso nadie se va a perder y yo espero que nadie se pierda en eso. No solamente por lo que lo dicen las encuestas, sino porque efectivamente es de propiedad de cada uno de ellos. Y eso hay que mantenerlo. Hay que incrementar, si un 16, un 18, si es 4 y 4, 3 y 3, 6 y 2. Yo creo que lo fundamental... ¿En AFP o sí o no? No, en AFP, y tiene que haber un componente solidario. De hecho, así lo votamos. ¿Quién administra? Perdón, si no nos perdamos. Si nosotros ya votamos un sistema mixto. Nosotros votamos un sistema que tiene el 10% en cuenta individual, un 3% en una cuenta manejada por el Estado y un 3% que da solidaridad. Eso ya se votó a nivel de Cámara de Diputados y yo concurrí con mi voto porque creí y creo que es una situación aceptable. Dicho lo anterior, creo que nosotros tenemos que trabajar en pensión, pero también tenemos que trabajar no solamente en subsidiar las pymes, es darle las garantías efectivas para que puedan desarrollarse. Claro. Y eso no solo significa un apoyo económico, que por cierto es importante y relevante, porque a través de las pymes generamos trabajo, y un buen trabajo tiene la posibilidad de que esa persona que está trabajando concurra con su ahorro para su posterior jubilación y con salud. No nos engañemos con eso. ¿Qué hacemos con que el 80% de las ventas estén en las grandes empresas? Ese es el problema. ¿Cómo eso va a ser igual. Yo tengo que despedirme porque tengo que ir al Congreso. Quiero darle un abrazo. Ya, pues, muchas gracias por haber estado con nosotros. ¿Usted también, Vlado? También se tiene que ir. Tenemos que concurrir porque nos paga la... Hoy votamos Escazú. La gente, pues. Votaremos a favor. No le quedan 5 minutitos porque te podemos pasar otro tema. Lo que pasa es que después legítimamente la gente dice, oye, ustedes... No, pues sí, por eso le decía 5 minutos. Por eso nosotros dijimos para enfrentar efectivamente el problema de las pensiones. Perdón, déjenos despedir entonces a los diputados Vlado Rosevich. Gracias, diputado Francisco Undurraga. Muchas gracias. Es que pensé que me arrastraban ellos. No, usted se queda acá nomás. Muy bien, muchas gracias. Gracias y cordialmente invitado para una próxima oportunidad. Salgan nomás con tranquilidad. Ya no tiene que ir a legislar, Osvaldo. Ya se queda aquí, ya está en el mundo civil. Que le vaya muy bien. Dale, nos vemos. Chao. Gracias por los halagos. Chao. Yo creo que para enfrentar adecuadamente el tema de pensiones hay que resolver dos cuestiones previas, que es el tema laboral. La gente, mientras gane lo que gana, es imposible que tenga la capacidad de generar condiciones para una pensión adecuada en el futuro. Cuando la mitad de los chilenos están en el orden de los 450 lucas. Cuando Jenny nos decía que ella no estaba en condiciones de hablar con su empleadora, que no se supiera porque estamos hay que resolver ese problema y creo que eso es previo. El gran problema del sistema de pensiones que heredamos es que es contradictorio con el sistema laboral. Claro, el sistema de pensiones está pensando en alguien que entra a trabajar joven, que está toda la vida en la pega y que jubila, y que ese trabajador no existe en el sistema chileno. Y lo segundo que hay que resolver, y no quiero que esto sea una desatención a mis compañeros pero es un palo para ellos, es que los fondos de pensiones son obligatorios y son para pensiones. No pueden ser destinados a otra cosa. Esto atenta contra la doctrina básica. Nosotros le dijimos a la gente en la transición que cuando hubieran vacas gordas y buen precio del cobre íbamos a juntar plata para enfrentar las vacas flacas. Llegaron las vacas flacas, teníamos plata para eso, habían fondos soberanos y no ocupamos esa plata, sino que nos fuimos a los fondos de los trabajadores. Y decirle a un trabajador que está en un momento complejo, decirle, mira, usted tiene esta plata y esta plata es suya, qué sé yo, bueno, que no había otra alternativa que usarla, pero creo que fue una gran... comillas, no digo más. Y respecto al tema mismo, mire, hay mucho que decir respecto a esto, porque hay opacidad, hay un problema con la industria. Yo no sé por qué a usted le cobran comisión cuando pierde. Por ejemplo, por dar 1000 cosas. Pero respecto al sistema, yo creo que el sistema privado ha mostrado una eficiencia no en la administración, sino que en la gestión de los recursos. Es la rentabilidad. Y creo que ese es un tema que valdría la pena preservar. Pero no en la administración. Yo creo que la administración podría... Administración me refiero al manejo de las cuentas, qué sé yo. ¿A dónde va la plata primero? Que la manejara un ente público sin fines de lucro. Yo alguna vez pensé, en mis épocas más de gestión administrativa, pensé que el propio IPS podía haber hecho eso.